su vida como lo fueron para mí cuando fui mi primer día. Amén. Decíamos, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice así, la bendita, gloriosa y maravillosa y preciosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por estar con mis amados hermanos en tu presencia, por este camino nuevo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos preparó, para que podamos acercarnos mediante su mediación gloriosa y perfecta a tu gloriosa presencia, y nada ni nadie nos pueda decir que no tenemos derecho de entrar, que no tenemos autoridad de entrar, que no tenemos permiso de entrar. Estamos seguros que nos han abierto un camino nuevo y vivo a tu presencia. Y estamos confiados en tu presencia para poder decirte, habla Señor, que tu pueblo oye. Estamos delante de ti para oír esa palabra con la cual hemos de tomar nuestro compromiso, Señor mío. Te rogamos que puedas producir esa gloriosa revelación en el corazón de todos los que son tuyos. Que no falte la fe en el corazón de nadie hoy, para que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la envías hoy, mi Dios. Confiando y creyendo que harás más de lo que te pedimos o podemos llegar a entender hoy, te damos a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor que prometió estar aquí en medio nuestro. Tomen asiento. Gloria a Dios. Llama la atención cuando miramos el Evangelio de Juan, al comparar los evangelios, muchas veces se hicieron comparaciones con los 4 evangelios para ver desde qué punto habla uno u otro. Y yo estuve mirando, ¿no es cierto?, los otros 3 evangelios, el de Mateo, el de Marco, el de Lucas, arrancan con la genealogía de Jesús, con la narración del nacimiento de Jesús y los acontecimientos que sucedieron acá en la tierra. Pero Juan, el discípulo amado del Señor, comienza de una manera totalmente diferente, como acabamos de leer. Comienza de una manera muy diferente, no hace genealogías, no narra cuando comienza el nacimiento de Jesús y lo que pasó, o la narración de Juan el Bautista, no comienza así, comienza muy diferente de los demás. Comienza con esta oración que acabamos nosotros de leer, y cuando comienza a escribir su carta o su evangelio, Juan tiene en mente algo, un propósito obviamente, y es ese propósito que tiene que ver, lo que dice tiene que ver con nuestra existencia y con nuestro destino acá en la tierra. La preocupación más grande de Juan es justamente que esta palabra llegue al oyente, para que genere una influencia sobre el oyente. Y bueno, él se remonta hacia la eternidad. Pero en la mirada no está solamente hablar del Señor, sino que está el sentido de nuestra existencia acá en la tierra y nuestro destino. Está incluido en esto que nosotros leemos, porque es la pregunta que nos hemos hecho cuando no conocíamos al Señor, y muchos todavía se la siguen haciendo. ¿De dónde salimos realmente? Del polvo de la tierra. Hay algo que sucedió antes. Cuando fue el polvo de la tierra, el hombre fue formado, pero ya había sido creado y había sido hecho. Y no sabemos cuánto tiempo pasó desde que el hombre fue creado hasta que fue hecho, fue formado y establecido en la tierra con un propósito. ¿Cuál es la razón de la estadía acá en la tierra? Son preguntas que nosotros las podemos responder, pero que no tienen respuesta para las personas. No tienen respuesta. ¿De dónde venimos? No, y bueno, un átomo chocó con el otro y se produjo un bim bam y aparecieron
Yo no sé si la gente de ciencia se cree en lo que dicen. De una explosión cósmica apareció las gloriosas bellezas que se ven acá en la Tierra. Primera pregunta no contestada, o contestada tremendamente mal, errada. Y el otro, ¿cuál es el sentido de la vida acá en la Tierra? Porque entramos, no sé, yo me parece que era ayer cuando me estaba recibiendo en la escuela de oficial ayudante, parece que era ayer, y cumplí 60 el otro día, y bueno, con la misma velocidad pronto volamos, y dice la palabra de Dios que los días del hombre son como la niebla. Sale el sol y desaparece. Pero ¿y cuál es realmente entonces el sentido de la vida acá en la Tierra? Porque suceden cosas, volamos y la muerte, dijo alguien, es como un globo cuando lo pinchás. Sale el aire y queda el látex. Sí, ¿qué te explica eso? Pero ¿cuál es el sentido de estar acá en la Tierra? Está bien, no sabemos de dónde venimos y el verdadero sentido de la vida acá en la Tierra es trabajar, es hacer plata, es progresar, es llegar a ser alguien de renombre importante acá en la Tierra, ¿o hay un propósito más importante todavía que ese? Bueno, después viene la muerte. ¿Qué es la muerte? La liberación, dicen algunos. La palabra de Dios dice que es la degradación más grande que el hombre pueda sufrir, porque le quita al hombre su orgullo, su soberbia, sus planes, su mujer, sus hijos, sus cosas, todo. Desnudo salió del vientre de la madre y desnudo se va. ¿A dónde? Tampoco no hay respuesta. Y Juan lo que quiere hacer, con lo que comienza a decir, es relacionar todo esto con el sentido de nuestra existencia y de nuestro destino acá en la tierra. Dice, en el principio, comienza diciendo. Cuando dice en el principio, no está hablando de cuando Dios creó la tierra, que había años, meses, días, horas, minutos, segundos, sino que esta palabra en el principio se refiere cuando el tiempo cronológico todavía no existía. Dice en el principio, antes de que las cosas fuesen, o sea, en la eternidad, dice. En la eternidad era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Era en la eternidad. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? Que el Verbo, que era en la eternidad, que el Verbo en realidad está en tiempo continuo, sigue siendo en la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que no fue creado. No fue creado. Lucifer fue creado. El hombre fue creado, hecho, formado y establecido en el huerto del Edén. Toda la creación de Dios es resultado justamente de la obra de sus manos. Pero Cristo no fue creado, Él es eterno. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 28, que salió de Dios. Dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Notemos un poquito esto. Notemos un poquito esto. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 18. Salió de Dios, y podemos añadir, salió de Dios y volvió gloriosamente a Dios y podía no haber vuelto. ¿Por qué salió? Salió de Dios, salió de Dios. ¿Y a dónde fue? Vino a la tierra. ¿Y qué hizo? Y volvió con gloria a Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y bueno, nosotros conocemos la historia. Pero, ¿tenemos conciencia que podía no haber vuelto? ¿Por qué salió de Dios y volvió a Dios? Porque no pecó. Porque si hubiera pecado, ¿cómo vuelve a Dios? En su condición humana podría haber pecado, por eso que el diablo lo tentaba. Jesús fue tentado en todo, pero agrega, añade, fue más que vencedor, dice, sin pecado. Él cuando murió dijo, consumado es. Pero el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Él dijo, consumado es, pero dijo él. Y acá dice que el pacto previamente ratificado por Dios, o sea que todo fue examinado cuidadosamente y no hubo que rectificar nada, por el contrario, fue ratificado por Dios, fue consumado, fue resucitado de los muertos y ascendido a los cielos con gloria. Salió de Dios
y volvió a Dios, porque en su estadía acá en la tierra cumplió su misión y volvió a Dios porque no pecó, pero podía no haber vuelto. En el principio era el Verbo, o sea, en la eternidad, no fue creado. Jesús salió de Dios. Verbo, dice Juan, no dice Jesús, dice verbo. La palabra verbo es logos o la expresión de Dios en este caso. En la eternidad era la palabra, en la eternidad era la expresión de Dios. ¿Por qué tiene tanto valor esto que dice Juan? ¿Y con qué lo relaciona? Por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice, entendemos pues por la fe lo que con la inteligencia humana no se puede entender. Entendemos pues por la fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es esa misma palabra. Que si no es por la fe no podés entender. Por eso que está la teoría de esa explosión cósmica que le llaman Big Bang, a cuál es el origen de las cosas. Pero el creyente, el que tiene relación con Dios, por fe entiende lo que humanamente no se puede entender. La creación testifica de la existencia de Dios y la iglesia habla de la salvación que Dios preparó para el hombre. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Pero dice, entendemos pues por la fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En realidad, parafraseando un poquito este verso, podemos decir que en la eternidad, que es lo que quiere decir Juan, en la eternidad era la acción creadora de Dios. El que creó las cosas. Por eso dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Podemos parafrasearlo así. En la eternidad era la acción creadora de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses amplía mucho más este concepto. Y hablando de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo habla el apóstol Pablo de una manera magistral. Parece que el apóstol Pablo siempre va un poquito más allá en el conocimiento. En el principio era la acción creadora de Dios. Fue Cristo el que creó todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sea todo fue creado por medio de Él y para Él. Y encima añade, todas las cosas en Él subsisten. Sabemos cuando dice verbo se relaciona a Cristo, ¿no? Pero lo que está queriendo decir, arranca diciendo esto. En la eternidad era la acción creadora de Dios. Él es el que creó todas las cosas. Esa acción creadora creó todas las cosas. Es la palabra, sí, la palabra, es Cristo. La acción creadora, eso es lo que te está diciendo. Hay alguien en la eternidad que es la acción creadora de Dios. Dios creó todas las cosas, sí, pero Cristo es el medio. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿está claro? La voluntad de Dios era crear y Él es la acción creadora de Dios. Claro que fue el que creó Dios. Si sigue diciendo, y el verbo es Dios, dice era, en realidad es un tiempo que quiere decir sigue siendo. En la eternidad era la acción creadora de Dios. Y esa acción creadora estaba y sigue estando con Dios. Y esa acción creadora de la eternidad sigue siendo Dios. Es lo que realmente quiere decir ese verso. Y añade el verso 14, y el verbo se hizo carne. La pregunta es, ¿por qué? ¿A qué vino? ¿O por quiénes vino?
En el principio era la acción creadora de Dios y esa acción creadora de Dios sigue estando con Dios y esa acción creadora de Dios sigue siendo Dios, es Cristo. Dios es el creador de todas las cosas. Claro que Dios es el creador, pero Cristo es el medio por el cual las cosas fueron creadas. Por eso lo llama verbo, no lo llama directamente, usa esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y a qué vino a la tierra? El que estaba en la eternidad. La razón por la cual son y existen y subsisten todas las cosas. Vino a la tierra. Dice Hebreos 2:14, escuche. Pues nos preguntamos, ya explicamos lo que es. En la eternidad era la acción creadora de Dios, la acción creadora de Dios sigue estando con Dios, la acción creadora de Dios es Dios, y esa acción creadora de Dios se hizo carne, y vino, y habitó entre nosotros. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo. A ver, dice, los hijos participaron de carne y de sangre. O sea, los llama hijos antes de que participaran de carne y de sangre. Dice, por cuanto los hijos, como que estaban en un lugar, participaron de carne y de sangre. Él participó de lo mismo, él también vino a cumplir una misión. ¿Y cómo nos llama hijos antes de participar de carne y de sangre? Dice el verso 16, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo que nos llama descendencia de Abraham que vino a socorrer? O sea que ya nos llama descendencia de Abraham cuando todavía no nos socorrió. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. O sea, nos llama hijos antes de participar de carne y de sangre. Socorrió, vino, socorrió. ¿A quién socorrió? Socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es a los que creen, a los que son de la fe. O sea que cuando nos venía a socorrer, ya nos llamaba descendencia de Abraham. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. A ver, nos detenemos un instante. Dice, los hijos participaron de carne y de sangre. Los llama hijos, cuando todavía no habían participado de carne y de sangre. Socorrió la descendencia de Abraham. O sea, llama descendencia de Abraham, cuando todavía no había venido a socorrerlo y estaba en camino a socorrerlo. Dice, porque las cosas celestiales mismas, ¿cuáles son las cosas celestiales mismas? El púlpito, el vaso, el ventilador, la construcción esta. Las cosas celestiales mismas, ¿cuáles son si no somos nosotros, si no son ustedes? Las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios. Pero escuchamos un poquito. O sea, nos llama cosas celestiales que tenía que purificar por el derramamiento de su sangre. Los hijos participaron de carne y de sangre y vino en rescate a participar de lo mismo. ¿Qué pasó? Socorre a la descendencia de Abraham. Nos llama descendencia de Abraham cuando estaba en camino de socorrernos. Las cosas celestiales era necesario que fueran purificadas con el derramamiento de su propia sangre. O sea, nos llama cosas celestiales cuando venía a derramar su sangre para limpiar las cosas celestiales. Ya nos llama celestiales. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vino a generar un puente, dijo, yo soy el camino. Vino a la tierra. Ahí es donde la acción creadora de Dios que estaba en la eternidad, que sigue estando con Dios, que es Dios, está allá arriba, qué gloria, nosotros estamos acá abajo. No, vino, ahí es donde se establece la relación con nosotros, porque vino. ¿Pero a qué vino? A socorrer a los hijos. ¿Y cómo nos llama hijos si todavía no creímos en Él? A la descendencia de Abraham. Pero ¿y qué sabíamos nosotros de Abraham? Las cosas
cosas celestiales tenían que ser purificadas con el derramamiento de su sangre. ¿Cómo nos llama cosas celestiales? Gloria a Dios. Vino a generar un camino de retorno hacia Dios para los que creen, para los que creen. Como dice Pablo, ¿no es cierto? Que la justicia se le acreditó a Abraham y de la misma manera se nos acredita a nosotros, los que creemos, y sigue hablando. Un detalle no menor. Un detalle no menor, porque los que creen son los escogidos de Dios. Y los que creen, justamente, oyen la palabra de Dios, y creer significa cambiar la forma de pensar por la influencia de un consejo. Yo pensaba, pero cuando escuché la palabra de Dios, ya no me importa lo que pensaba. Ni sé si entiendo lo que Dios me dice, pero yo hago lo que Él quiere. Eso es creer, permitir ser persuadido. Dios no nos lleva como títeres. La conducción es un misterio. La conducción es una ciencia. Conducir no es mandar. Sigamos a Cristo porque te vas al infierno. A nadie nos gusta que nos mande. Conducir es persuadir, que es el trabajo de un pastor. Persuadir, hablar de una manera que pueda convencer al otro por qué tiene que dejarse llevar. Así es Dios, porque no va a vulnerar ni a violar el libre albedrío que Él nos dio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la Escritura que nos redimió. ¿No es así? Nos reconcilió con Dios, mejor palabra. Nos reconcilió con Dios. Ahora, nos reconcilió. Me llamaron unos hermanos que se separaron y se separaron. Digo, vamos a estar orando al Señor. ¿Qué querés que te diga? No, estoy seguro, no quiero saber. Bueno, está bien. No me pidas a mí que yo te apruebe el divorcio, porque no quieras que yo te apoye en esto. Pero está bien, es tu decisión. Hoy me llamaron. Hoy me enteré que se reconciliaron. Ahora bien, fuimos reconciliados con Dios, dice la palabra de Dios. ¿Reconciliar qué es? ¿Hacer suyo algo que nunca fue? ¿O hacer volver a ser suyo algo que le pertenecía? No hay peor enemigo que la ignorancia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál fue el medio? El conocimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué quiere Juan? Llevar al pueblo conocimiento para que sepan cuál es el sentido de la vida acá y qué es lo más importante en la vida. Que tengamos cuidado, se titula el mensaje de hoy, no te vayas a perder en la tierra, no te pierdas en la tierra. Fuimos puestos acá y recogidos por el Señor. Nos vino a buscar, tomó forma de hombre, tomó manera humana porque en la tierra pasó algo. Los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Y qué pasó cuando participamos de carne y de sangre? Es que Adán había pecado, el pecado nos capturó y nos mató y quedamos perdidos y separados de Dios. Imposibilitados de volver a Él. Y Dios no se quedó tomando algún rico vaso de agua con los pies cruzados mirando cómo sus preciosos hijos se perdieron. Nos vino a buscar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. Las cosas celestiales era necesario que fueran purificadas con mejores sacrificios que los del Antiguo Testamento. Nos llama cosas celestiales. Nos reconcilió con Dios, o sea que le pertenecíamos. Esto es claro. Ahora bien, pregunta, vamos al grano. ¿Éramos de Él? ¿Éramos de Él? Tenemos que probarlo con la palabra. A ver, alguien cualquiera que me lea Efesios 1:4. Cualquiera. Vamos a participar. Vamos a compartir. Efesios 1:4. Póngase de pie su nombre que tiene voz de hombre, no como la mía, que me dieron un cuerpo grande, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Alguno que tenga voz gruesa, vamos. O si no, alguna hermana que tenga voz de trompeta. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, sin mancha delante de Él. Perfecto. A ver. Para. Dice, según, ¿quién es Él? Cristo. Vamos a parafrasear de vuelta el verso. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Nos escogió en Cristo. Sí. Estábamos en Cristo. Sí. Y el resto de los seres humanos que fueron creados, que todavía no habían sido formados del polvo de la tierra, ¿dónde estaban o con quién estaban? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué estamos hablando así? Porque cuando participamos los hijos de carne y de sangre, el pecado de Adán y Eva nos capturó y nos mató. Nos mató. No es que estamos dormidos, no, el pecado nos mató. Entonces no queda memoria. Adán y Eva señoreaban en los peces del mar, que no sé cómo harían, señoreaban en las aves de los cielos y señoreaban, ¿sabés lo que es señorear? Yo me pregunto, ¿cómo señoreaban los peces del mar? Hay peces y está el Leviatán, dice que Dios no lo cazará nadie con anzuelo ni con arpón de pescador en lo profundo del mar. ¿Y cómo señoreaba a 5, 7, 8, 10 mil metros de profundidad? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque Adán y Eva no nos contaron. ¿Por qué? Porque cuando pecaron murieron y ya no se acordaban de cómo las cosas eran ayer. Lo único que ahora se acuerdan es que del león tienen que correr cuando señoreaban sobre ellos. Los leones comían pasto. Ahora se comen al hombre si no se esconde. Los pajaritos volaban, Adán los llamaba y venían. Ahora nos ven y nos tienen miedo, huyen, porque el que está aburrido le mete un gomerazo y los mata. En eso se transformó el hombre. Pero, por eso que hay otro detalle también, que cuando se lee la palabra de Dios, hay un velo que está puesto. Por eso hay tantas religiones, porque tienen un velo que no lo deja ver y no lo deja entender. ¿Cuál es la credencial de los que son hijos de Dios? La revelación. No es un cartel que yo me cuelgue acá, no. ¿Cuál es la credencial de un verdadero hijo de Dios? La revelación. ¿Y qué es la revelación? Y pregúntenos a nosotros cuando trabajamos en la imprenta y hacemos el proceso de revelado. ¿Qué es revelar? Y mediante unos líquidos que mezclábamos de la plancha de metal con un líquido especial, corríamos el velo. Y cuando corríamos el velo, ¿qué pasaba? Aparecía lo que estaba escondido detrás del velo. O sea, que la revelación en nosotros corre el velo y vemos lo que ya estaba metido adentro de nuestro corazón. Eso es la revelación. Correr el velo para que podamos ver lo que está. Pero no lo podemos negar, por más de que demos vuelta por los pasajes. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. No nos acordamos de nada, porque humanamente el pecado nos mató y no nos acordamos de nada. Pero mire qué curioso lo que dice acá. Proverbios 8:26 dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto y su decreto para que las aguas no traspasasen su decreto, ahí estaba yo. Cristo fue el que creó. ¿Y quién es el que estaba con él cuando estaba creando? Porque Cristo es la acción creadora de Dios. ¿Y quién es el que estaba con él? Dios le dice a Job, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El hombre. Bueno, ahora dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Le dice,
¿A dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? No le contesta. ¿Usted sabe dónde estaba usted cuando Dios formaba la tierra? Escuche, ¿dónde estabas cuando yo formaba la tierra? Hacémelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pregunta, ¿qué otros hijos tiene Dios aparte de nosotros? ¿Qué otro hijo tiene Dios? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Se regocijaban los hijos de Dios. ¿Y qué otros hijos tiene Dios aparte de nosotros? O mejor dicho, ¿a cuál de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines llamó Dios hijo? ¿A cuál de los ángeles Dios llamó hijo? Nunca, jamás a ningún ángel llamó hijo. Nunca. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Y entonces a quién se refiere? Pero por la voluntad de Dios, los hijos de Dios participaron de carne y de sangre. ¿Por qué? Porque no se olvide que Cristo resucitó y está arriba en la presencia de Dios y tiene cuerpo de carne y hueso, en donde ya la vida no está en la sangre, sino que está en el espíritu, pero tiene un cuerpo. Y la voluntad de Dios es que los hijos de Dios tengan un cuerpo, porque el plan de Dios es con el hombre. El plan de Dios es con el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los hijos participan de carne y de sangre, como decíamos recién, el pecado nos capturó y nos mató. Y perdemos totalmente conciencia de todo. Pero mientras peregrinábamos sobre la faz de esta tierra, escuchamos una palabra. Yo iba caminando por San Miguel un día, conmigo tengo que comprar, tengo que pagar, tengo que ir al banco, paso por ahí, había un italiano, Stanislao Marino. Pasé, hice así, me quedé, y estaba hablando de la ofrenda, y me quedé, y Marino dijo, dijo el rey David, no, sino que por precio lo pagaré, porque yo no ofreceré a mi Dios una ofrenda que a mí no me cueste nada. Y no sé, me sentí familiarizado con esa voz. ¿La escuché antes? ¿Es la voz de alguien que yo amo y no lo sé? ¿Por qué? Porque no sé. Escuché otros predicadores, pero esto cautivó mi corazón, me sedujo. Es como que si fuera la voz de alguien que en algún momento la escuché. Y así llegamos al Señor. Por su palabra. Por eso estamos hoy acá. Con toda la inmadurez, los defectos que todavía humanamente tenemos, porque todavía tenemos que ser perfeccionados, el instrumento de Dios para nuestro perfeccionamiento es el sufrimiento, pero nada quita lo que somos. Nada quita lo que somos. Mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea que cuando un hermano es niño, en nada difiere de un mundano. Pero es Señor de todo, es Hijo de Dios. Tiene que estar congregándose bajo tutores y curadores, pero aunque se comporte como un mundano, no lo es. Es un Hijo de Dios que pasa por el proceso como pasó su Señor. Jesús nació, fue niño, creció, fue perfeccionado y vino a ser autor. Así también nosotros nacimos, fuimos niños espirituales, tenemos que madurar para que habiendo madurado cumplamos la misión definitivamente que Dios nos encomendó. El mismo camino, el mismo camino. Síntesis, Cristo salió de Dios y volvió a Dios. ¿Por qué volvió a Dios? Porque estando acá en la tierra no pecó. Nosotros salimos de Cristo. ¿Y cómo volvemos de donde salimos? Si nos dejamos llevar por la carne, cuidado,
porque estamos corriendo el riesgo de no volver. Entonces, ¿qué es lo más importante acá en la tierra? Mírelo a Salomón. Fui millonario, me compré vaca, tuve 300 mujeres, más las concubinas, todo lo que quiera. Hermano amado, el fin de todo discurso oído es este. Olvídate de todos los millones que te hablé. Olvídate de mi trono de oro cubierto de marfil. Olvídate de todo el regocijo que le propuse pasar a mi casa. Todo es vanidad. Escuchá lo que te digo. Acá termino mi libro que se va a llamar Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Si no, la vida no tiene sentido, no tiene significado. Si en esta tierra conquistamos un montón de dinero y cosas terrenales y no volvemos a Cristo, nada tenía sentido, de nada sirvió nada. No le hemos dado sentido a la vida. Eso es lo que está queriendo decir Juan. En la eternidad era la acción creadora de Dios, no era cualquiera. Esa acción creadora de Dios sigue estando con Dios. Esa acción creadora de Dios que es Cristo es Dios. Pero vino y tomó forma de hombre para venir a rescatar a los que creen. Entonces, ¿cuánto valor tiene? O sea, creer tiene más valor que yo sea multimillonario. ¿De qué me sirve hacerme dueño del mundo y si después se pierde mi vida? El apóstol Pablo andaba por Atenas, donde estaban todos los sabios, filósofos. No sé si se cruzó con Aristóteles, Platón, Sócrates, no eran de su época. Pero ahí estaban. Y comienza su primer predicación y dijo, el Dios que hizo, el Dios no conocido, hay una iglesia que dice usted, Dios no conocido. Sí, ese es el Dios que yo le predico. ¿Y sabe cómo es eso? Porque no se interesaban en oír nada que no sea algo nuevo. Dijo, ¿el Dios no conocido predicado vos? Sí. Vamos todos al aerópago, juntémonos y te escuchamos, dale. El Dios que hizo los cielos y la tierra no es honrado por mano de hombre, como si Él necesitase de algo, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes qué? Les ha prefijado el orden de los tiempos, cuándo nace y cuándo se muere. Y los límites de su habitación. No es casualidad que naciste en Corrientes, no es casualidad que naciste en Buenos Aires, no es casualidad que mi papá nació en Italia, no es casualidad que naciste en Paraguay, no es casualidad, Dios te ha asignado tiempo y espacio. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y después dice algo que cuando lo leí la primera vez, me mató en el buen sentido, ¿no? Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que hagan plata. ¿Para qué? Para que estudien. Parece hay que hacerlo, eso es lógico. Pero dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando como ciegos puedan hallarlo. Para que busquen a Dios, encuéntrenlo, síganlo. Los hijos de Dios vuelven por ese camino, no hay otro. Este es el todo de la vida. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, le dio tiempo y espacio, dice, para que busquen a Dios, para que lo encuentren y lo sigan. Porque ahí está todo. Podemos probar que salimos de Cristo y podemos ver que Cristo salió de Dios y volvió a Dios, pero analicen por qué. Dios mismo dijo, el pacto previamente ratificado por Dios, revisó todo. Y Dios dijo, es verdad, consumado es. Y lo resucitó, dice la palabra que Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. Nosotros salimos de Cristo. No nos vayamos a perder acá en la tierra y que perdamos la posibilidad de volver de donde salimos. Porque puede pasar. Puede pasar. No creer y no obedecer a la fe va a hacer que pierdas todo el sentido de tu estadía acá en la tierra. Con razón que dice, teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. No dice por eso, sino que dice con eso. Pues gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, que ustedes entiendan que estamos oyendo la voz de Dios.
que la voz de Dios no es para oírla, es para comprometernos con ella. Es para que cambiemos la forma de pensar por la influencia del consejo de Dios en nuestras vidas. Para que nuestra vida cambie de rumbo y se dirija hacia Cristo, que es de donde salimos. No hay nada más importante que esto. Ahora, si estamos seguros que estamos en rumbo, si estamos seguros que estamos oyendo la voz de Dios para dejarnos guiar por la voz de Dios, tranquilo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y si nosotros estamos vivos seremos llevados con Él. ¿Por qué? Porque le estuvimos oyendo. Estuvimos comprometiéndonos con su palabra. Lo estuvimos siguiendo. Si a eso, aparte de sustento y abrigo, Dios te permite que tengas una casa acá, otra casa en la costa, otra más, pero ponete contento. Dale gracias a Dios que te dio. Y los que estamos acá, ¿quién tiene sustento y abrigo? Puede haber alguno, 2, 3, pero la mayoría de los que estamos acá no tenemos sustento y abrigo. Tenemos mucho más que sustento y abrigo. Dios nos ha bendecido de una manera tremenda porque tenemos mucho más que sustento y abrigo. Pero ¿qué importa eso en comparación con esta gloria más eminente? Porque este evangelio tiene promesa para esta vida, pero mucho más para la venidera. Pero si llegamos a perder la venidera, ¿para qué sirve nuestra estadía en la tierra? Un día, yo ya le conté, pero le cuento de vuelta, casi pierdo mi carrera. Tenía que rendir derecho penal y si no rendía derecho penal me expulsaban de la escuela. Como siempre, vagueando, y cuando tenía que estudiar perdiendo tiempo, estaba más o menos. Me dice el profesor, perdóname, cadete, pero no lo puedo aprobar, me dijo. Sentí que se me venía el mundo abajo. Me quería morir. No sé, Dios metió la mano. Me dijo, haga una cosa, retírese y vaya y lea y venga y preséntese a la tarde. Voy a hacer de cuenta que no le tomé. Mendi era el apellido del profesor que había sido juez federal. Permiso, señor, gracias, le digo. A la tarde me puse todo el día ahí. A la tarde me presenté. Me pregunta, le contesto. Me pregunta, no le contesto. Me pregunta, le contesto. Me pregunta, le contesto. Me pregunta, no le contesto. Se detiene y hace así con la cabeza. Ay, mamá mía. Me quería morir. Resopla. Me pregunta, le contesto. Dice, mire, Florian, vamos a hacer una cosa. Lo voy a probar, le voy a poner un 4. Váyase. Ay, yo no conocía a Cristo, ¿no? Digo, ay, Santo Dios y Virgen María Santísima, salí. Yo no conocía al Señor. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que me encontré con 2 compañeros que estaban recostados en el pasto fumando. Yo fumaba también. Y me dice, ¿qué te pasa, Pablo, que tenés esa cara? No sabés, digo. Me aprobó el Mendi, digo, pero casi pierdo la carrera porque de ahí era la baja. O sea, había echado a perder todo el sacrificio y la disciplina rigurosa a la cual había estado sometido todo el tiempo anterior. Y un compañero mío me dijo, mirá, me dijo, te quiero decir algo. ¿Viste la disciplina que tenemos que soportar acá y el sufrimiento que pasamos nosotros acá? ¿Viste qué difícil que es? ¿Cómo se sufre acá adentro? Sí. Bueno, a eso tenés que darle un sentido. ¿Qué sentido le das a todo el sufrimiento y privaciones que nosotros estamos acá metidos que ni siquiera salimos de Franco a veces? ¿Qué sentido le das a esto? Yo lo miraba. El único sentido que vos le podés dar a todo este sufrimiento y privaciones que estamos pasando encuartelado acá adentro es que estudies. A veces si vos no estudias, no le da sentido. ¿Y cómo puede ser que estos piensen así y yo siempre sea como Clemente y Bartolo? Dije, se terminó. Esta fue la última. Basta. El año siguiente terminé con 9,88 de promedio general. A colación de lo que estamos hablando, si nosotros llegamos a perder el retornar de donde salimos, fuimos escogidos en Cristo, y si por andar carneando en el escenario de esta tierra
llegamos a perder el rumbo de nuestro destino, ¿de qué sirvió todo lo que sufrimos y todo lo que pasamos? ¿De qué sirvió? Las botellas que te tomaste, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Señor, en tu nombre, sí, yo les declararé, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno que no era preparado para ustedes, sino para el diablo y sus ángeles, pero ustedes también van a parar ahí. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿te sentís privado? No te sientas privado. Estás haciendo un buen negocio. Te estás ocupando de los negocios de tu padre. No te sientas privado. No es privado, al contrario. ¿No sabés quién sos? Privá al ser humano. Vos no te prives. El Hijo de Dios no está privado. El Hijo de Dios es libre para expresar sus acciones en amor. Lo único que tenemos que hacer es dominar esta naturaleza humana y meterla en servidumbre y no proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne no es privación. Es que mandamos nosotros en este cuerpo, los hijos de Dios. No manda mandamos nosotros. Es eso, somos libres. Verdaderamente libres. ¿Para qué? Para poder expresar en acciones el amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Título del mensaje: no te pierdas en la tierra. Y última pregunta: ¿cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. Padre amado y bendito Dios, te doy gracias por mis amados hermanos. Hemos estado aquí escuchando cosas que oídos no escuchan, viendo cosas que ojos no ven, entendiendo cosas que corazones no entienden, conforme a tu palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás subieron en corazón de hombre, son las que tú tienes preparado para los que te aman, para los que somos tuyos, Señor mío. Sea tu bendición sobre todo este bendito pueblo, sobre todos mis amados hermanos, sobre todos aquellos que no pudieron estar en presencia física acá, pero están conectados a nuestro canal. Tu palabra corra y sea glorificada en los corazones de aquellos que son tuyos, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea tu bendición sobre todo este precioso pueblo y tu palabra esté trabajando profundamente en la vida de todos los que la recibieron hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y están en libertad mis amados hermanos.